¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Testigos de Jesús, donde nuestro único objetivo es conversar con ustedes y platicarles las maravillas, grandezas, milagros y prodigios que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero lo más importante es que también puede hacer lo mismo y cosas mayores en su vida. Lo único que ustedes tienen que hacer es abrirle su corazón, dejarlo entrar y ponerse en acción. Hoy iniciamos este programa poniéndonos como siempre en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dándole la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Esther. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por aceptar el reto de testificar frente a las demás personas las maravillas que Jesús ha hecho en tu vida. Gracias, Jonathan. Yo creo que es lo menos que podemos hacer cuando el Señor ha hecho cosas grandes y se ha valido realmente, ¿verdad? Como dice la palabra, de estos instrumentos inútiles. Gracias a ese sí que Él tuvo, esa valentía de hacer vida en nuestra vida, ¿verdad? Así que gracias, Jonathan, a ti, gracias a Dios por esta invitación y vamos para adelante, no solos, tomados de la mano de Dios. Lo más importante de este programa, Esther, es comentar la vida completa de nuestros entrevistados. Así es que te voy a pedir que regresemos al inicio, a un momento que tú seguramente no recuerdas, pero que te han comentado tus padres, tus familiares. ¿Cómo fue tu nacimiento? ¿Cómo fue esos primeros contactos que tuviste con la vida? Cuéntanos. Bueno, Jonathan, yo soy la menor de 5 hermanos, soy hija de papás ya grandes. Mi papá pues ya está en el cielo, falleció a los 83 años, hace 20 años, entonces sí ya te podrás imaginar, ¿verdad? Pues, sin embargo, creo que fui esperada, fui muy querida y pues por lo mismo de ser la pequeña y de hijos ya, de papás ya grandes, fui muy mimada, muy consentida, pero también bajo un rigor muy estricto. Y pues con mucha alegría. Mi infancia la recuerdo de una manera muy linda, de una manera en la que siempre me guiaron y creo que siempre desde pequeña tuve en mi corazón ese anhelo, esa sed de conocer del Señor. Mi papá, aunque no era tan llegado a la iglesia, ¿verdad? Pero siempre nos pedía, todos los domingos, sí nos pedía que fuéramos a misa, ¿verdad? Así que pues ya te digo, la menor de 5 hermanos, pero a la vez la que más valentía ha tenido, la que más ha ayudado a mis hermanos en momentos difíciles, animarlos, hacerles ver que ese Dios vivo tiene poder, ¿verdad? Que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por difícil que sea la prueba. Y pues así es mi adolescencia, tuve una adolescencia muy linda. Vamos a poner un poquito de pausa para seguir en tu infancia. Sí. ¿Cómo recuerdas los juegos, las peleas y los momentos felices con tus papás y tus hermanos? La pregunta es, ¿con qué hermano te llevabas mejor y con qué hermano discutías más? ¿Será que siempre se da eso? Sí, eso siempre sí, se da. Me llevaba mejor con el mayor de mis hermanos. Realmente ese hijo era un ángel para mis papás y para nosotros como hermano. Falleció a los 19 años, pero como era mucho mayor que yo, era muy simpático y muy asediado. Las patojas lo seguían, pero cuando él tenía una novia, recuerdo que con esta novia jugaban de que yo era la hija de ellos, ¿verdad? Porque era muy pequeña, con él me llevaba mejor. Hay 2 con los que me llevo muy bien, que es él, que era el mayor, y la mayor de las mujeres. Y pues también hay alguien con quien no mucho, ¿verdad? Es a mi hermana, la penúltima, a la que yo sigo. Creo que de alguna manera ella sí sintió que yo vine a desplazarla, que yo vine a quitarle ese lugar especial que ella tenía en casa y principalmente en el corazón de mi mamá. En la actualidad, ¿con cuál de tus hermanos tú compartes más tiempo y te llevas mejor? En la actualidad, bueno, estamos dispersos.
La mayor, con la que me llevo muy bien, vive en Los Ángeles desde hace 30 años. El mayor, que quedó ahora mayor de los varones, ¿verdad?, vive en el interior del país. Y pues aquí estamos con la que menos nos hemos llevado, y ha sido así. Yo creo que siempre ha habido cierto distanciamiento entre ella y yo. Pero a pesar de eso, cuando nos reunimos o cuando cualquiera de las dos necesita de la otra, ahí estamos para ayudarnos. Sí. ¿Cómo eran las cenas, los almuerzos en la casa con tus papás cuando todo el muchachiterío estaba presente en la casa? Fíjate que era muy alegre porque de hecho nos buscaban, bueno, a mis papás los buscaban mucho mis primos. Mi mamá es de San Marcos, mi papá era hijo único, o sea, familia de él no conocí, ¿verdad? Pero mi mamá de San Marcos, entonces todo el que venía a buscar primero el sueño de la capital, a donde llegaba era la casa. Siempre había los domingos mucha gente, muchos primos, y pues era muy alegre. Mi papá era muy cariñoso, era un hombre muy sabio, y lo buscaban mucho los jóvenes para pedirle consejo, para compartir sus anhelos, sus sueños. Recuerdo que todavía había tren cuando yo estaba muy pequeña, y entonces fuimos varias veces a Matitlán, íbamos en tren, y él lo hacía como cuando venía alguien de San Marcos que conociera el tren, ¿verdad? Así que, como te digo, era realmente muy alegre. Yo era la pequeña, te digo, mi hermana me lleva 6 años, entonces ella era la pequeña hasta cuando yo llegué, ¿verdad? Entonces mis primos, mis hermanos de 10 años mayor que yo, ¿verdad? Entonces, tanto como jugar juegos conmigo, no mucho, pero mi papá sí jugaba conmigo. Mi papá me gustaba jugar de comidita, jugué más comidita con él que con mi mamá. Tal vez por el hecho de que era mucho mayor, ¿verdad? Él tal vez hasta cierto punto me consintió como nieta, porque aunque fue muy estricto conmigo, ya no tanto, fue más amoroso que estricto, ¿verdad? Así que con él sí, unos recuerdos hermosos. Era muy especial. A los 4 años me regalaron mi primer medio de transporte. Un triciclo. Un triciclo, mira, fue lo más lindo. De mis recuerdos, los más hermosos, es verlo llegar a él cuando cumplí los 4 años, entrar con mi triciclo, ¿verdad? Y en el campo de la formación cristiana, nos dices que eran de ir a misa los domingos. Así es. ¿Dónde estudiaste? ¿Estudiaste en un colegio laico, en un colegio católico? Fíjate que no era un colegio laico, aunque agradezco realmente a los padrinos que me eligieron, porque vivían a 2 casas de la casa, tenían una barrotería hace muchos años, era un mini mercado. Y entonces ellos, pues ahí íbamos a la tienda en cualquier momento del día, ¿verdad? Mas sin embargo, el día domingo, mi madrina, ella era catequista, y entonces siempre me decía, bueno, cuando yo iba temprano, ¿ya fue a misa? No, todavía no he ido, pero ya voy a ir, ¿verdad? Y entonces me pedía que yo le hiciera que le narrara cómo yo había entendido las lecturas, el evangelio, y entonces eso a mí me hacía sentir comprometida a asistir a misa, ¿verdad? Y poner atención sobre todo, porque algunas veces yo le decía, es que no entendí qué dijo el padre, pero algo, ella siempre me decía algo, y como te digo, eso me hacía poner atención y tener el interés de ir, me sentía comprometida, ¿verdad? Tal vez no lo sentía tan de ir a misa por la ilusión de que hay que ir a misa, ¿verdad? Mas sin embargo, siempre para mí algo especial era el momento de la Eucaristía. Yo sabía que había ido a la Eucaristía y que regresaba, pero que regresaba con Jesús en mi corazón, en mi vida, ¿verdad? O sea que estamos frente a una católica que conoció al Señor a través de la Eucaristía desde muy pequeña y que apoyó ese conocimiento su madrina. Sí. Hago esta pausa aquí para recordarle a todas aquellas personas que nos están viendo allá en casa y que son padrinos de bautizo, de primera comunión, de confirmación o de matrimonio, que eso es un título cargado de responsabilidad
y que el aceptar ser padrino de cualquiera de los sacramentos de un cristiano católico requiere trabajo, dedicación y acompañar la vida de este ser humano en cualquier problema que él pueda afrontar, porque realmente esa es la función de un padrino. ¿Quién era tu madrina? ¿Cómo se llama tu madrina? Mi madrina se llamaba, porque también ya fallecieron, se llamaba Laura Menchú de Mendoza. Como te digo, era una mujer, recuerdo al padrino, él era un empresario, pero era un hombre recio también, y entonces lo sentía un tantito como mi papá, ¿verdad? Pero ella era realmente una mujer muy amorosa, en la que siempre me guiaba. Algunos momentos tú decías algo importante, ¿verdad? El acompañamiento con el ahijado, cualquiera que sea el sacramento, es importante. Ella me decía algunas veces, ¿verdad? ¿Y sus exámenes? ¿Cuándo son los exámenes? ¿Cuándo son? Y si estaba muy pendiente, yo le decía a veces, es que estoy nerviosa porque tengo que consultarle a mi papá tal cosa, y me decía, le voy a decir algo. Cada vez que usted vaya a hacer algo importante en su vida, que usted considere que requiere más atención de Dios, antes de hacerlo, se va a tomar 3 traguitos de agua, me decía, se los va a tomar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo que todo lo que le pida, si es para bien, se lo va a dar, no hace falta mucho, pero si no se lo concede en un tiempo prudencial, pues entonces es porque Dios tiene algo mejor para usted. Desde pequeña eso me enseñó a tener una formación o reconocer un tiempo de espera en mi petición y saber que tengo que darle el tiempo al Señor y Él va a responder. Si va a ser de bien me lo va a conceder, y si no, ya vendrá algo mejor. Sabiendo que conoces al Señor Jesús desde muy pequeña, que Él ha acompañado toda tu vida, muchas personas pueden estar pensando en su casa, bueno, lo que pasa es que ella está con Jesús desde el principio, entonces por eso la vida le ha sonreído y por eso ella no ha tenido problemas y por eso todo es color de rosa. Me gustaría que nos comentaras cuál fue la primer prueba complicada que te tocó vivir en tu vida y que tú recuerdas en este momento. La primer prueba complicada creo que fue a los 6 años cuando fallece mi hermano. Te estoy hablando de una criaturita que cualquiera cree que no siente, que no se da cuenta, porque también uno como papá eso piensa, ¿verdad? Es que como está chiquito no se da cuenta, no lo vive como lo vivimos. Tú tenías los demás. 6 años, él tenía 19. Él tenía 19, así es. ¿Cómo fue este evento? ¿Qué sucedió y cómo eso impactó tu vida? Impactó grandemente la manera en la que era para mí un héroe, era para mí alguien muy especial en todo el sentido, Jonathan. Este hombre era realmente, su estancia, ahora la reconozco, ese era un cuerpo celestial entre nosotros, porque era un extraordinario ser humano. Él fallece en un accidente en moto y pierde la vida. Cuando la noticia, ¿verdad?, se la dan a mi mamá y luego pues la novedad en la casa, yo recuerdo que alguien me dijo, mi madrina precisamente me decía, mire, si usted está triste, el alma de él no va a descansar. ¿Usted quiere que él viva en paz? Sí. Pero me dolía mucho porque la atención estaba puesta sobre todo en mi mamá, porque yo creo que la pérdida de cualquier ser humano duele, afecta, impacta, pero la pérdida de un hijo es muy difícil que el tiempo realmente la vaya borrando, ¿verdad? Y entonces mi mamá le afectó demasiado y pareció ser en algún momento que no habían más hijos, no había un esposo, no había más familia que el que se había ido. Entró en una depresión, lloraba mucho y entonces comencé a ver que Dios estaba ahí. Comenzaron a enseñarme que de verdad Él había ido directo al cielo. Y en algún momento, fíjate que hice una oración, y yo decía, y mira, me estás haciendo recordar cosas que no lo había compartido con nadie. Yo decía, por el alma de mi hermano y Jesucito, que tal cosa va a pasar, que él vive en paz, que él va a estar tranquilo.
Y entonces ahí comienza, ya te digo, en esa edad tan corta, a saber que todo estaba bien, porque aunque él ya no estaba físicamente, estaba ahora intercediendo en el cielo por nosotros. Y pues mira, eso comenzó a marcar mi vida muy, muy fuertemente, porque había muchas cosas que yo decía, no las voy a hacer. La adolescencia, mi adolescencia hace tantos años, creo que el peligro y estar expuesto siempre ha sido, ¿verdad?, en diferentes circunstancias de la cultura, mas sin embargo yo decía no, porque hay alguien, está Dios que me ve y va a ver lo que yo estoy haciendo, pero aparte de Dios yo decía hay alguien que yo quiero mucho, con quien yo compartí físicamente aquí en la tierra, y yo no quiero que su alma esté triste, porque yo quiero que él esté con Dios y se sienta orgullosa de decirle en algún momento, mira padre, ella era mi hermanita pequeña, ¿verdad? Así que, como te digo, a pesar de, bendito Dios, ha tenido cuidado de que en todo tiempo yo vea lo duro como una bendición. Si tú que estás ahora en casa, estás viendo este programa y acabas de perder a alguna persona en tu familia, no importa si eres niño, si eres un adulto, si eres un anciano, hoy te testificamos que a esta niña de 6 años fue el Señor el que le logró dar la paz para que dejara ir en paz a su hermano, y que desde ese día ella tiene un ángel en el cielo que está cuidando de ella, que está protegiéndote y acompañándote en el camino de tu vida. No estamos diciendo en ningún momento que no te haya dolido, que no haya sido un trago amargo, pero sí fue mucho más fácil afrontarlo y salir adelante tomada de la mano del Señor y apoyada en la oración de un niño de 6 años. Y seguramente después de este evento, tu vida de ahí en adelante ha sido un lecho de rosas y no has enfrentado problemas y no has tenido ninguna complicación que pasar porque todo ha ido bien, ¿cierto? No. Y es que eso pasa. Muchos pensamos que por el hecho de que estamos en los caminos del Señor, no nos tiene que pasar nada o no tenemos que sufrir, y se nos olvida que el Señor Jesús dio su vida en sufrimiento para alcanzarnos a nosotros la vida eterna. Pero la diferencia es que si nosotros estamos tomados de la mano del Señor, Él nos va a sacar adelante de cualquier situación difícil que nosotros tengamos que enfrentar, como fue en tu caso la muerte de tu hermano. Cuéntanos cómo pasa tu infancia dentro del colegio. ¿Cómo te toca a ti enfrentar las clases y enfrentar, por ejemplo, a otros niños que tal vez no creían en Dios, que tal vez no creían en Jesús, que no sabían quién era y que no reconocían en Jesús a ese amigo fiel que tú ya tenías desde tu infancia? Fíjate, Jonathan, que algunas veces me tocó pelear por defender de verdad esa fe. Porque precisamente yo les preguntaba y fueron a misa, y luego en la primera comunión, ¿verdad? Antes de llegar a la primera comunión, pues sí íbamos a la iglesia, pero para mí la experiencia no tenía como que ningún significado. En el colegio pues era me invitaban mucho, sabes que me invitaban mucho a una escuelita dominical que había frente a la casa, y como te digo, yo peleaba porque decía no, he amado a la Virgen María siempre, y esa parte me tocaba también como que pelear, la verdad, aunque no estaba tan marcado como en nuestros días, más sin embargo sí, cuando comprendí que no era peleando, mejor comencé a hablarle a los demás de mi experiencia, y siempre les hablaba de ese Jesús que me acompañaba, porque nunca me he sentido sola. Siempre sabía que ahí estaba alguien que me acompañaba, que me guiaba, y era Jesús. Y luego la Virgen María, ¿verdad? Como toda madre, considero que la Virgen María es muy atenta con nosotros, muy mamá gallina, ¿verdad? De estar al cuidado de sus hijos, y pues así mismo lo sentía, así mismo lo presentaba, y entonces muchas veces a los 12 años comenzaban a acercarse ya a preguntarme. Algunas de mis amigas estudian en una escuela de niñas, entonces se acercaban a preguntarme cómo era que podían enfrentar ciertas situaciones que estaban viviendo en casa.
y aunque yo no las vivía en la mía, ¿verdad? Situaciones de pareja, de los papás, no lo vivía en la mía, pero de alguna manera yo les decía que si ellos creían y confiaban en que Dios podía tocar y arreglar esa situación, podían ver milagros grandes. Dentro de esta etapa de niñez, tú estás en el colegio, te toca defender tu fe, te toca compartir tu fe y compartirle a tus amigas cómo tú afrontarías algunas situaciones. Tenías la ventaja de que en esa etapa de niña tu corazón se estaba nutriendo del Señor Jesús y eso te permitía aconsejar. Básicamente nos has hablado que lo nutrías el día domingo en la iglesia, luego a través de la catequesis de la primera comunión, pero te preparabas de alguna otra forma, te leías la Biblia habitualmente en tu casa, se leía, se compartía, o cómo funcionaba ese nutrirte a esa edad pequeña. Fíjate, Jonathan, que no, era realmente el día domingo. Como te comentaba, mi papá, aunque no era asiduo, ¿verdad?, en la iglesia, pero sí un hombre muy sabio. Y yo sí recuerdo que en casa existía una Biblia grandota, grandota, y entonces a mí me gustaba verla por ver las imágenes. Y entonces cuando yo tenía duda de alguna imagen, lo buscaba a él. Y él lo leía, ¿verdad? Lo leía y me lo narraba como una historia. Eso hizo tal vez de alguna manera el que yo tuviera el interés, aunque no era lectora, ¿verdad? Yo no leía la palabra de Dios, pero era como una combinación y un complemento porque era entre mi papá y mi madrina. Cuando yo le hacía a él alguna pregunta y como que él ya se sentía ya acorralado, que no sabía cómo responderla, me decía, te voy a dar permiso para que vayas donde tu madrina, media hora. Y entonces yo lo disfrutaba porque ella me contaba historias, ¿verdad? Y compartía, y ella escudriñaba mucho mi corazón para ver qué había ahí. Y siempre dejó una semilla, siempre dejaba una semilla. Y aquí volvemos a tocar un tema bien importante para dos tipos de personas, los padrinos y la importancia de estar preparados para atender esos momentos cuando el ahijado va a llegar a hacernos alguna consulta. Si nosotros somos padrinos de alguien, pero no leemos la Biblia, no rezamos, no nos congregamos, no vamos a misa, nuestro camino podría ser un poco más complicado a la hora de aconsejar o de tratar de guiar la vida de ese ahijado, ¿verdad? Entonces es bien importante, si tenemos personas allá en casa que nos están viendo en este momento y que son padrinos, estudien su Biblia, lean su Biblia, vayan a sus comunidades y prepárense porque tienen la responsabilidad de ese ahijado. Y lo mismo para los padres de familia que nos están viendo. Es importante que ustedes recen, que ustedes vayan a misa, que ustedes lean su Biblia, para que en el momento en que este hijo tenga una consulta que hacerles, una pregunta, una duda, ustedes tengan todas las herramientas para poder contestar de acuerdo a la palabra del Señor o de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les esté diciendo, y no dejarlo tan como al aire y a lo que pueda suceder. ¿En algún momento te ha pesado a ti, dentro de tu infancia, preadolescencia, el tener que aconsejar o el tener que hablar de Jesús frente a otras personas? ¿O en algún momento en esa etapa de tu vida preferiste callarte porque no te tacharan como la diferente o la rara del grupo? Fíjate que no, Jonathan, siempre me sentí orgullosa de hacerlo, porque de hecho creo que aunque no tenía mucho conocimiento, aunque no tenía mucha preparación, dentro de mi grupito estaba como que un poquito más crecida, entonces sí me gustaba abordar esos temas. Cuando estábamos en primero básico, teníamos una catedrática que era media científica y entonces tenía otras ideas, ¿verdad? Y cuando nos comienza a hacer el debate de la evolución del hombre, mira, fue realmente, ese día fue cuando más peleé y creo que más hice un grupito como seguidores, ¿verdad? No míos, seguidores de lo que yo les hablaba de ese Jesús, ¿verdad? Porque yo sí les decía, miren, si dice en la Biblia que Dios nos hizo a su imagen y semejanza,
¿cómo voy a yo venir a aceptar ahora que soy descendiente de un mono, verdad? No, fue un momento que se llevó, yo recuerdo que este fue un debate que nos llevó muchos días, tal vez unas 2 semanas, y aunque la clase la teníamos 3 veces a la semana, sí fue algo muy fuerte, ¿verdad? Defender eso, pero yo me sentía orgullosa y me sentía con la capacidad y la potestad de hacerlo. Bien, amigos, ustedes que nos están viendo en televisión, estamos a punto de llegar al final de este primer testimonio de Esther y queremos recordarles la importancia de los padrinos, de estar preparados y de guiar la vida espiritual de sus ahijados. Si tú eres un joven que está pasando por la adolescencia, está llegando en el colegio a la etapa en que en ciencias naturales, en física, en química, te cuestionan sobre cuál es el origen del mundo y del hombre, recuerda lo que hoy Esther está diciendo. No desciendes del mono, desciendes de un Padre Celestial que ha dado su vida, su amor por ti. Te invitamos a que nos acompañes la próxima semana nuevamente en Testigos de Jesús, donde seguiremos conociendo el testimonio de Esther. Recuerda que nos puedes escribir al correo electrónico que aparece en tu pantalla y también seguirnos en el Facebook e interactuar con nosotros. Esperamos que la paz de nuestro Señor Jesús quede en tus hogares y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperamos vernos la próxima semana. Hasta luego.